Hola, buenas tardes. Hoy vamos a dar este tema de sistema nervioso, ¿sí? Ustedes van a ver ahora que las patologías que vamos a ver que tenga que ver todo con el sistema nervioso es algo que se volvió muy latente a partir de la pandemia, ¿sí? Mucha gente, sobre todo aquellas que estaban solas, entraron en fase de depresión, empezaron en fases de ansiedad. eh, y bueno, todo tiene que ver, digamos, con estados anímicos sobre todo. Lo que tenga que ver con el sistema nervioso, vamos a ver que específicamente vamos a ver el sistema nervioso autónomo, que es un sistema autónomo, el nombre lo dice, independiente, ¿sí? Yo no tengo control sobre él. Así que él es el que en realidad me va a controlar a mí. Así que vamos a darnos cuenta también, a medida que vayamos viendo los síntomas y demás, que hay patologías, hay enfermedades que están presentes siempre, ¿sí? Y lamentablemente todo este tipo de enfermedades se van a manejar con un grupo especial de medicamentos que son los psicotrópicos, ¿sí? Hay dos grupos especiales de medicamentos, bueno, hay varios, pero dos que tienen leyes específicas en las cuales se regula. Vamos a tener psicotrópicos, vamos a tener estupefacientes que tiene que ver con el dolor, ¿sí? Los analgésicos fuertes, los psicotrópicos, todo lo que tiene que ver con este tipo de medicación, con este tipo de patología. Psicotrópico significa cualquier droga que es capaz de alterar mi mente, de cambiar mi mente. Psicotrópico, mover la psiquis. Entonces, bueno, por ejemplo, ¿sí? Estoy deprimida, me levanta el ánimo, no puedo dormir, me tomo una pastilla, me duermo, ¿sí? O sea, lo que cambia mi mente, mi cabeza, eso se va a llamar psicotrópico. En los estupefacientes es cualquier droga que es capaz de generar adicción, ¿sí? Antes este grupo de medicamentos también estaban incluidos dentro de los que generan adicción. Y de hecho, aquellos medicamentos psicotrópicos que se toman durante mucho tiempo generan también un estado de adicción, ¿sí? Pero después se los separó, se los dejó bien identificados uno del otro y llevan controles, ¿sí? Por eso estos son el grupo de medicamentos que en la farmacia vamos a tener recetas archivadas, rellenar libros, ¿sí? Una serie de procedimientos legales que tienen que ver justamente con las leyes que regulan este sector. Ahora, ustedes habrán escuchado que se habló hace poquito de la aprobación de una ley de el uso de antibióticos, ¿sí? Si bien el antibiótico, que lo vamos a ver después del segundo parcial, si bien el antibiótico no es un grupo de medicamentos que genera algún tipo de adicción o algo, sí genera un problema para lo que es salud pública el alto consumo y la autoadministración de antibióticos sin ningún control o sin ninguna necesidad, que va haciendo que cada vez haya bacterias más y más potentes, ¿sí? Por eso se tomó la decisión, digamos, de aprobar esta ley de antibióticos, que lo que va a hacer es exigir la receta para reducir el autoconsumo. Bueno, y va a pasar, eso está ahora en la fase donde la ley se llama decreto reglamentario, es cuando el Estado, la parte ejecutiva del gobierno va a decir las normas, decir cómo se va a manejar esa ley. Así que eso estaría por salir en cualquier momento. A partir de ahí, digamos, también tendríamos que tener un libro específicamente para antibióticos. Después van a haber otros grupos que son importantes, los antineoplásicos, las drogas que se usan para el cáncer y demás, que no se registran en libros, pero sí tienen todo un proceso bastante tedioso, cansador para el tema de las tramitaciones, ¿sí? Pero eso otro tema. Bueno, vamos a volver a este tema del sistema nervioso. ¿Dónde está? Ahí está. Bueno, les decía entonces, el sistema nervioso es lo que maneja todo lo que ocurre en mi cuerpo. Ustedes van a ver que en la imagen del lado izquierdo, ustedes van a ver lo que es el sistema nervioso central, que va a incluir lo que está dentro de mi cabeza, ¿sí? El cerebro, el cerebelo, y va a incluir lo que va por dentro de mi columna vertebral, que es la médula, ¿sí? Eso es lo que va a ser el sistema nervioso central. A partir de esa médula van a empezar a salir, ¿sí? Como ustedes ven en la imagen de la derecha, una serie de nervios
esos nervios van a conformar lo que es el sistema nervioso periférico, o sea, el que va a llegar a toda la periferia de mi cuerpo, incluyendo rostro. Si ahí ustedes ven que no muestra rostro, pero incluyendo rostro. Yo puedo pestañear, puedo mover la ceja porque tengo sistema nervioso en esa zona, ¿sí? Cuando se colocan Botox, ¿sí? Van a ver que pierden la posibilidad de mover porque queda endurecido. El Botox lo que hace es endurecer los nervios. El Botox quirúrgico de cirugía se saca de la misma bacteria que produce el botulismo. El botulismo es una enfermedad que se transmite a través de toxinas que pueden estar en los alimentos y lo que hace es la paralización de los músculos, ¿sí? O sea, los deja duro a los músculos. Cuando esa toxina está a nivel sistémico, o sea que circula por la sangre, lo que voy a tener es cada vez endurecimiento más de los músculos hasta que los últimos van a ser los músculos del sistema respiratorio y muero por asfixia. No es una muerte linda, ¿sí? Morir por botulismo. Por eso está, digamos, todo lo que sea la prevención, justamente. Bueno, esa toxina del Botox es lo que se utiliza, la toxina botulínica es lo que se utiliza en el famoso Botox que se colocan los que están por cuestiones, digamos, estéticas. Lo que hace es dejar duro el músculo. Bueno, dentro de este sistema nervioso periférico, nosotros vamos a tener un sistema nervioso autonómico. El autonómico o autónomo, cualquiera de las dos formas lo pueden encontrar, es independiente. Yo no lo puedo manejar, ¿sí? Es independiente, va a regir todo lo que tenga que ver con mi comportamiento en general. Dentro de eso es lo que está en la izquierda de la pantalla de ustedes. Vamos a tener ese sistema nervioso autónomo que se va a dividir en dos. Se va a dividir en un sistema simpático y un sistema parasimpático. Normalmente el prefijo para adelante significa lo contrario, ¿sí? Entonces, simpático y parasimpático. No tiene que ver con mi simpatía, ¿sí? Sino que tiene que ver con el tipo de neurotransmisor que va a manejarse. Cuando hablamos de sistema simpático, normalmente la va a manejar la adrenalina. Y cuando nosotros decimos estoy con mucha adrenalina, ¿qué quiere decir? Que estoy excitada, que tengo normalmente un estado, digamos, pum para arriba, ¿sí? Este sistema normalmente se lo asocia, para que ustedes asocien una imagen, normalmente se lo asocia con una persona que está huyendo. ¿Sí? Ustedes piensen, le está siguiendo un asesino, un violador, le está siguiendo, ustedes están corriendo. ¿Qué van a necesitar? Van a necesitar expandir los pulmones para poder recibir mucho oxígeno. Van a necesitar que el corazón lata más rápido para que mande más sangre a los músculos de la pierna para correr. Van a necesitar que los ojos, ¿sí?, se dilaten para que pueda ver mejor hacia dónde están huyendo. A nadie en su sano juicio, ¿sí?, se le ocurriría pensar en una hamburguesa cuando le está persiguiendo un asesino, ¿sí? Entonces, toda la parte digestiva queda anulada, no tengo esa hambre, no tengo esa necesidad, pero va a ir, digamos, reforzado todo lo que tenga que ver con esto de huida, de escape. En la división parasimpática va a manejar la noradrenalina, perdón, uy, estoy hoy atravesada, acetilcolina, ¿sí? La acetilcolina es la que va a manejar todo lo que tenga que ver con el sistema parasimpático. Y acá normalmente se representa como ese típico que está mirando una película sentado, ¿sí?, tranquilo. Si yo estoy sentado mirando una película, normalmente tengo activado mi sistema digestivo, por eso comemos pochoclos en el cine, ¿sí? Siempre cuando vamos al cine o estamos mirando una película queremos comer algo, está activado eso. Estoy tranquila, estoy relajada, ¿sí? Mi corazón late, salvo que estemos mirando una película de terror, pero estamos en un estado de tranquilidad. Entonces es todo lo contrario, ¿sí? Entonces el sistema simpático es el que está excitado y el sistema parasimpático es el que está en calma. Dentro de los sistemas nerviosos, de este sistema nervioso periférico, ese autonómico yo no lo puedo manejar, ¿sí? Se maneja solo. Cuando hablamos de ese mismo sistema, la otra parte, es el sistema nervioso somático. Somático viene de cuerpo, ¿sí? Soma significa cuerpo. Este sistema
va a ser el que va a estar encargado de todo lo que tenga que ver con las sensaciones que recibe mi cerebro, ¿sí? Si yo me tocan el dedo, voy a tener la sensación de que me tocaron el dedo a raíz de esas fibras nerviosas que desde el dedo van a ir por mi brazo, va a llegar a la columna cerebral, a la columna vertebral, hasta el cerebro y le va a indicar, te están tocando el dedo, ¿sí? Estas son las fibras sensitivas. Por ejemplo, supónganse que yo estoy tocando algo caliente, ¿sí? Entonces, las fibras van a traer esa sensación de que quema al cerebro y el cerebro le va a mandar la orden a las otras fibras, que son las fibras motoras, a que saque el dedo. Esto ocurre en una cuestión de milisegundos, ¿sí? Ustedes tocan algo caliente, retiran automáticamente la mano. Si no tienen esta capacidad de sentir y de ordenarle a la mano que saque, ustedes pueden tener la mano en el fuego, ¿sí? Este tipo de sistema nervioso se ve afectado, por ejemplo, en las personas que tienen diabetes, ¿sí? Conocí una persona, una señora, que era diabética y tenía tal grado atrofiado todo lo que es la sensibilidad periférica, que ella a veces se daba cuenta que tenía la mano en el fuego cuando cocinaba porque sentía olor a quemado. Imagínense la cantidad de tiempo que el fuego estuvo tocándole la mano. Dolor no sentía, ¿sí? Bueno, esto es lo que tenga que ver. Entonces hay uno que yo lo puedo controlar y el de las percepciones va a ser personal de cada uno. Eso es subjetivo, se llama cuando va a variar de una persona a la otra. Hay personas que toleran más el dolor, otras no. Hay personas que toleran el calor, otras no. ¿Sí? Entonces eso varía de una persona a la otra. Pero las fibras sensitivas son las que, o sensoriales, son las que llevan la información al cerebro, y las fibras motoras son las que bajan la orden que el cerebro les da. ¿Se entiende hasta ahí? Ahí esto de las gripes de verano me matan. Bueno, me avisan si no queda claro algo. Acá Sí, profe, tenemos se entiende. nuevamente el sistema simpático, el sistema parasimpático, con los órganos específicos para que ustedes vean, digamos, puedan comparar más fácilmente lo que le estaba diciendo hasta ahora. Por ejemplo, en el ojo, uno va a estimular la dilatación de la pupila para poder ver mejor, y el otro es constricción, no construcción, constricción de la pupila, porque no necesito ver lejos, porque estoy mirando la tele acá a unos metros, ¿sí? En el tema del pulmón, vamos a tener que en el sistema simpático se relaja la vía para que entre más oxígeno, y en el parasimpático se comprime. En el corazón uno lo acelera, el otro lo disminuye, ¿sí? Porque el que corre necesita mucha sangre, pero el otro no. En el tema digestivo hay una inhibición de la digestión, por eso le decía, nadie piensa en una hamburguesa cuando le está persiguiendo un asesino, y en cambio cuando estoy relajada mirando la tele, sí tengo hambre. En todo lo que tenga que ver el páncreas y todo lo que tenga que ver con la parte digestiva se va a anular. Después tenemos más abajo la vejiga, ese dibujito que está debajo del intestino es la vejiga. En la vejiga tenemos mantenimiento del tono. ¿Qué quiere decir? Eh, el tono muscular, cuando habla de tono se refiere al tono muscular, o sea, la capacidad del músculo de sujetar la orina. Eh, y el parasimpático lo que va a hacer es contraer esa vesícula para que salga la orina. Muchas veces lo que puede ocurrir, que por un estado de estrés, eso hace que aumente la adrenalina, me orine encima, ¿sí? De miedo, de terror, ¿sí? Entonces, ahí en ese caso hay una doble, digamos, inervación. Y con respecto al sector sexual, vamos a tener que el simpático es el que estimula el orgasmo, pero el que inicia la estimulación sexual va a ser el parasimpático. O sea que el simpático aparece para terminar ya, ¿sí? Sino el que hizo todo el trabajo va a ser el parasimpático. Le están persiguiendo, nadie va a estar pensando en que quiere tener una cena romántica, o un hombre, supóngase que esté corriendo, no va a estar pensando en una erección, ¿sí? Entonces, ahí lo que necesito es estar relajado para que el parasimpático pueda trabajar. Bueno, básicamente esto serían las cosas que son más marcadas y que después tienen que ver con cómo nosotros nos manifestamos en la vida. Este sistema simpático y parasimpático, como es independiente, muchas veces puede contradecir lo que nosotros estamos diciendo, ¿sí? Decimos, sí, estoy tranquila, y estamos tamboreando los dedos porque estamos ansiosos, ¿sí?
Entonces, muchas veces lo que nosotros vemos de la persona son estas manifestaciones que no las puede controlar. Bueno, vieron, por ejemplo, ¿no? Un caso bastante común es el que tiene que ver, por ejemplo, una persona que está con miedo que se orina. Ese siempre es algo que va a aparecer. Después vamos a tener, por ejemplo, alguien que está nervioso que puede tener vómitos, ¿sí? O sea, siempre esto van a ser manifestaciones y que yo no las quiero hacer, ¿sí? Que mi cuerpo los hace solo. Vamos a empezar entonces a ver este grupo, ¿sí? Los grupos ansiolíticos e hipnóticos. Los ansiolíticos, líticos, recuerden que es romper la ansiedad. Y los hipnóticos tienen que ver con dormir, ¿sí? Los hipnóticos son sustancias, digamos, que se basan justamente en la capacidad que tienen de generar sueño en la persona. Vamos entonces con las definiciones. Tengan en claro bien en este tema las definiciones, ¿sí? ¿Qué es un estado de ansiedad? ¿Sí? Todos los demás que vayamos viendo. Bueno, ¿qué es la ansiedad? La ansiedad es un estado de aprehensión. ¿Qué quiere decir aprehensión? Un estado en el cual yo siento como que me está afectando, que me aprieta el pecho, ¿sí? Siento como que me está ahogando. De aprehensión, tensión o disconfort, no me siento bien, que proviene de la anticipación del peligro, cuya fuente se desconoce o no se reconoce. Las ansiedades, tenemos las ansiedades básicas en psicología. Las ansiedades básicas son dos. Tengo ansiedades por pérdida o tengo ansiedades por ataque. Cuando hablamos de ansiedades de pérdida, es algo, el miedo natural que aparece en una persona a perder lo que ya tiene, ¿sí? Estoy tranquila, tengo miedo de que ahora tengo que volver a trabajar y no me puedo relajar más. Pierdo mi estado de calma que tenía antes. Se van a dar en todo, ¿sí? Desde que se me quema la comida, siempre vamos a tener un cuadro de ansiedad. El problema está cuando esa ansiedad sobrepasa determinados niveles que me molestan en la vida o que molestan a otras personas, ¿sí? Siempre tenemos ansiedad y es normal que tengamos ansiedad, tanto de ataque como de pérdida. Cuando hablamos de ataque es porque tengo miedo, tengo ansiedad de lo que me va a pasar. Tengo miedo del examen, tengo miedo de perder el colectivo, tengo miedo que le falte sal a la comida. Por eso interviene en todos los procesos de la vida, ¿sí? O sea, constantemente nosotros estamos con ese cuadro de ansiedad. Cuando no supera, ¿sí? Ahí es donde tenemos que intervenir con medicamentos para controlar, ayudar a controlar. Entonces, esa fuente, ese motivo por el cual yo estoy ansiosa, a veces no se conoce, ¿sí? Estoy, digamos, ansiosa por cualquier cosa, estoy ansiosa y no puedo manejar. Entonces, en esos casos es donde se tienen que intervenir. Si yo puedo identificar por qué estoy ansiosa, bien, ¿sí? Ahora, el problema está cuando yo no puedo identificar. En este estado anímico existe una sensación de peligro con síntomas físicos derivados de la estimulación del sistema nervioso autónomo, la adrenalina, ¿sí? Estoy en peligro, me está persiguiendo alguien, me siento en peligro y van a aparecer los síntomas con el sistema nervioso simpático. Recuerden la adrenalina. Cefalea, dolor de cabeza, palpitaciones, mi corazón late más rápido porque estoy huyendo. Sudoración, transpiro. ¿Qué es la sudoración? Se transpira para que la piel se refresque, un mecanismo de defensa del cuerpo. Cuando el cuerpo tiene una temperatura elevada, la sudoración lo que hace es tratar de bajar esa temperatura. Puedo tener dolor en el estómago, ¿sí? Voy ante un examen, me duele la panza. Puedo sentir la opresión de pecho, esto es bastante común y ocurrió muchísimo en todo lo que tenga que ver la pandemia con las personas mayores. Cuando una persona, cualquier persona de cualquier edad, pero específicamente los adultos, se quejan de dolor en el pecho, normalmente se va a emergencia. Una vez que se descarte la parte cardíaca, ¿sí? ¿Cómo se descarta la parte cardíaca? Le ponen el oxímetro en el dedo para ver cómo está el nivel de saturación de oxígeno en la sangre y se le toma la presión arterial. Si la presión arterial está alta, posiblemente se le pida un electrocardiograma, ¿sí? Para ver cómo está funcionando el corazón. Si todos esos estudios están bien,
entonces pasamos a ver si es algo respiratorio, a lo mejor la persona tiene asma, ¿sí? Si no hay nada de esto, es una cuestión psicológica, ¿sí? Es un estado de ansiedad extrema que se puede fácilmente confundir con una angina de pecho. Recuerden cuando vimos la clase de angina de pecho, cualquier dolor entre el cuello y el ombligo, yo tengo que sospechar que es un problema del corazón, que es una angina. Una vez que la descarto, busco otro motivo. Bueno, también aparece la famosa intranquilidad, no me puedo quedar quieta, no puedo dormir, no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro, ¿sí? Eso es cuando interviene mi vida, es un problema la ansiedad, ¿sí? Pequeñas cuotas de ansiedad es lo lógico, si no, no nos moveríamos, ¿sí? Pero cuando ya sobrepasa determinados niveles, se vuelve un problema. Bueno, entonces un estado de aprensión, ¿sí? De disconfort, de malestar, que proviene de una anticipación de un peligro, a alguna causa que yo no conozco o que yo no lo puedo reconocer en este momento. En ciertas situaciones, dice, tener un cierto grado de ansiedad se considera normal, incluso beneficioso, porque si no, no haríamos nada. En estos casos hablamos de una ansiedad situacional de la situación en sí, situación que motiva y prepara al individuo para acometer tareas de manera inmediata y rápida. ¿Sí? Voy a perder el colectivo, corro al colectivo para alcanzar. El problema aparece cuando la ansiedad incapacita a la persona, por ejemplo, un trastorno de pánico, o se convierte en un problema crónico que le mantiene continuamente en estado de sobreexcitación. El estado de sobreexcitación es el que está con la adrenalina a full, todo el tiempo está con el sistema simpático que a la larga lo que va a hacer es afectar al pulmón, afectar al corazón y a los otros órganos con el tiempo. Bueno, vamos a ver ese trastorno generalizado de ansiedad. Dice, es la dificultad para controlar una ansiedad excesiva que dura más de 6 meses. Normalmente la medicación, ¿sí? Que se le da a un paciente con ansiedad es como prestarle una muleta, ¿sí? Esa debería ser la función del medicamento. Le doy una muleta a esa persona mientras que está con un yeso, ¿sí? El día que se le saca el yeso y empieza a caminar bien, la muleta la va a dejar. Bueno, esa es la idea también de los ansiolíticos. El problema es que en la vida real le siguen recetando durante años los ansiolíticos a las personas, pero no solucionan el problema. Entonces la ansiedad va a seguir estando. Por ejemplo, fallece mi pareja, voy a estar en un estado de ansiedad por la pérdida, ¿sí? El miedo a la pérdida, o tengo una enfermedad, tengo miedo a perder mi vida. Pero si yo no manejo esta situación, si yo no voy a un psicólogo, si no analizo la causa, supónganse me pasó algo grave, me violaron, tengo un ataque, ¿sí? Tengo una ansiedad de ataque. Si yo no canalizo esto con los profesionales que tienen que ser y no encauzo mi motivo, voy a seguir necesitando el ansiolítico el resto de mi vida, ¿sí? Y esto es lo que nosotros vemos hoy. Todo lo que tenga que ver los ansiolíticos son para un tiempo determinado, son para ayudarle a esa persona a salir del pozo. Pero después, si no cambia algo en su vida, y el trastorno va a seguir estando, ¿sí? O sea, yo sé que por ahí suena fácil desde afuera, pero es raro ver a jovencitas como ustedes que estén tomando ansiolíticos. Si lo están haciendo por algún motivo, tienen que tener en claro que lo tienen que solucionar al problema. De lo contrario, van a seguir tomando el resto de su vida, ¿sí? En las personas mayores, normalmente ya sufrieron pérdidas, se le murió la pareja, se le fueron todos los seres queridos, a veces le ha tocado también la pérdida de un hijo. Entonces son situaciones traumáticas que en su momento se entiende que hayan usado, pero a la larga eso no les ayudó a poder salir del problema. Volvemos al tema original. Yo no puedo manejarlo a esto, ¿sí? Eso también muchas veces, ay, ¿cómo jode? ¿Cómo no sale de eso? No, hay personas que no van a poder salir solas, necesitan un tratamiento, pero el tratamiento no es exclusivamente con medicamentos, ¿sí? O sea que hay que prepararse mentalmente para poder enfrentar esos problemas. Y eso lo hace el psicoanálisis solamente, ¿sí?
Antes se tomaba como que al psicólogo van los locos. No, al contrario, al psicólogo van los que no quieren quedar locos, ¿sí? Al psiquiatra van los que ya no pudieron manejar la situación y que necesitan la medicación en forma continuada. El psicólogo no medica, ¿sí? El que medica es el psiquiatra. El psiquiatra y los médicos de cabecera, que normalmente son los que inician, digamos, este proceso. Bueno, dice, suele tener relación con eventos de vida o actividades y suele interferir con el desarrollo de la vida habitual. Me pone de mal humor. Una persona que está con ansiedad va a estar, supónganse, agresiva muchas veces, ¿sí? Va a estar triste, va a estar pasando por un cuadro de, por ejemplo, las personas mayores, nadie me viene a ver, ¿por qué me abandonaste? ¿Sí? O sea, en forma negativa. En lugar de concentrarse en hacer algo de su vida que le guste, hacer algo que le cause placer, se dedica a esperar a que vengan a atenderle los hijos, los nietos, los visiten, y eso les hace entrar en un círculo, ¿sí?, de depresión. Esto fue lo que pasó, o sea, siempre pasó, pero se acrecentó muchísimo durante la pandemia. Bueno, síntomas relacionados con el sistema simpático, ¿sí?, van a aparecer, y además aparece fatiga, inquietud, tensión muscular, incapacidad para concentrarse, sensación abrumadora de aprensión, o sea, me molesta algo, y los síntomas de respuesta parasimpática van a ser dolor abdominal, dolor de panza, la urgencia miccional, me orino encima, ¿sí? Y todas las que tenía que ver con el parasimpático. Entonces, este estado generalizado de ansiedad va a ir pasando por los dos sistemas, simpático y parasimpático, ¿sí? Pero los dos ustedes van a, una vez que ustedes se fijen cuáles son los efectos que tienen, van a poder reconocerlo fácilmente. Dentro de estos trastornos generalizados vamos a tener estos cuatro: el trastorno de pánico, las fobias, los trastornos obsesivos compulsivos o TOC, ¿sí? Y los trastornos de estrés postraumático. El trastorno de pánico dice sensación intensa e inmediata de terror, acompañado de síntomas del sistema nervioso autónomo, simpático y parasimpático. Suele durar menos de 10 minutos. El trastorno de pánico, si siempre me da trastorno de pánico cuando tengo que ir a trabajar o cuando tengo un examen, no es trastorno de pánico, ¿sí? Es un ataque de ansiedad. Un trastorno de pánico me da en cualquier momento, asiste en una fiesta, asiste en mis vacaciones, ¿sí? Tenía una alumna que justamente decía que ella tenía trastorno de pánico y que se fue a Brasil y no pudo salir del departamento del pánico que tenía. Le agarró una crisis justamente allá, imagínense, estaba en la plana y no salía del departamento del pánico. Leo, ahí sí te creo que estás con un trastorno de pánico porque no perderías la oportunidad de ir a disfrutar y estar encerrada. Entonces esto siempre por ahí, estos trastornos de pánico son muy reales, pero por ahí se desvirtúan, ¿sí? Obviamente tenemos pánico de ir supónganse, a la noche en un camino descampado. A todos nos va a dar miedo, ¿sí? Eso es normal. Ahora, si yo tengo pánico de entrar por el pasillo de mi casa, eso es un trastorno de pánico, ¿sí? O sea que es algo que yo no lo puedo medir, yo no lo puedo manejar. Después tenemos las fobias. En las fobias hay odios, ¿sí?, rechazos, pero a determinadas cosas. Esto es muy amplio porque la gente tiene fobias a distintas cosas. Hay algunas que son más comunes, por ejemplo, fobias a las serpientes, fobias a las arañas, fobia a la sangre, ver sangre, ¿sí? Hematofobia se llama eso. Y cada una de estas fobias les fueron poniendo un nombre. Ustedes pueden buscar fobia a tal cosa y les aparece el nombre científico de eso. La gente va a tener distintos tipos de fobia, ¿sí?, dependiendo de experiencias que haya tenido con anterioridad. A veces por cultura también, ¿sí?, transmitido de generación en generación. Si ustedes ven algunas personas que aman las serpientes, no le tienen miedo. Un chico se cría en esa casa donde siempre vio serpientes, no tienen miedo.
¿sí? En cambio, en otro lugar donde tienen pánico, obviamente el chico, por más que nunca tuvo una experiencia con esa serpiente, va a tener la fobia igual. Pero a veces la fobia tiene que ver más con un rechazo incomprensible, ¿sí? O sea, acuérdense que todo lo que tenga que ver con el sistema nervioso yo no lo puedo manejar. Eh, yo tengo, por ejemplo, miedo o rechazo de lo que son los batracios, los sapos, las ranas. Nunca tuve una experiencia con un sapo o una rana, pero a mí me da una sensación de asco. Eso no sería una fobia, ¿se entiende? Eso es algo, un rechazo que yo tengo por determinados motivos. Eh, entonces, la fobia es tengo miedo, tengo terror y se quedan paralizados. El trastorno obsesivo compulsivo, hoy se llama TOC, ¿sí? Que son las iniciales, trastorno obsesivo compulsivo, tiene que ver más con pensamientos y con comportamientos que son repetitivos y que siempre vuelven. Morderse las uñas, ¿sí? Estirarse el pelo. Son TOC sencillos. Vamos a tener también tics nerviosos, guiñar un ojo, mover la boca de determinadas maneras, ¿sí? Algo que se vuelve repetitivo en nuestra vida, van a ser trastornos obsesivos compulsivos. ¿Cuándo van a entrar en esta categoría? Cuando interfieren con mi vida, ¿sí? Si yo no puedo tomar la sopa porque muevo los brazos en este movimiento, que no voy a poder cargar la cuchara para tomar, es un trastorno obsesivo compulsivo que me impide tener una vida normal, ¿sí? Entonces, siempre tengan en cuenta que estos son situaciones que en estado de ansiedad normal se presentan de una manera, pero que cuando estamos hablando de trastornos se van a magnificar, va a ser todo muy exagerado. Esto trastorno obsesivo compulsivo muchas veces le lleva a una persona a golpearse contra la pared, ¿sí? A no soportar un ruido determinado, ¿sí? Y se ve mucho en el tema de discapacidad también. Bueno, estos son trastornos obsesivo compulsivos. Se considera dentro de esto también el tema de la obesidad, por ejemplo, ¿sí? O sea, yo no puedo parar de comer, ¿sí? Entonces eso también es un trastorno obsesivo compulsivo. Y por último tenemos el trastorno de estrés postraumático, que quiere decir postraumático, después de algo que me generó un trauma, que puede ser lo que sea. Muchas veces es la muerte de una persona cercana, muchas veces es un accidente, muchas veces es haber sido víctima de alguna situación, una persona que es asaltada, por ejemplo, pues tiene miedo a caminar en la calle o en la oscuridad, una persona que es violada, después no puede soportar que alguien le toque, ¿sí? O sea, eso es después de un trauma que yo recibí, ¿sí? Y esa ansiedad de miedo, de ataque, se va a presentar en cualquier momento, ¿sí? No voy a querer que, por ejemplo, una persona violada no va a querer que le toquen, ¿sí? Pero independientemente, a veces ni siquiera los médicos les pueden revisar una cuestión de que no la puede manejar. Entonces, fíjense, estas cuatro situaciones, todas tienen que ver con estas dos ansiedades que le decía que son las ansiedades normales que tenemos como seres humanos, que son la de pérdida y la de ataque. Pérdida del estado actual que tengo, ¿sí? Pierdo mi zona de confort, mi sitio donde yo estoy cómoda, y el de ataque con algo nuevo que me va a pasar, ¿sí? Esos son los dos estados naturales de la ansiedad que en un cuadro de un trastorno de ansiedad se vuelve mucho más grande. Vamos, hasta ahí, ¿se entiende? Les trato de dar ejemplos para que ustedes... Hola, buenas tardes. Hola, Una preguntita. sí, Ahí puede volver atrás en la parte esa de los trastornos. Bueno, yo le voy a contar un caso mío que yo me iba a rendir en terciario, ¿viste? Nunca me fui a rendir a final directamente. Cuando me voy a estudiar una carrera, me tocó ir a final y había delante de tres profesores. Yo nunca me fui, ¿viste? Cuando llego allá me pasmé y no me acordaba nada, quedó con mi mente en en blanco. blanco. Los nervios me ganaron, sería. ¿Ese en qué parte entraría eso? No es ninguno de estos. Un trastorno ¿No? es algo que vos no la podés manejar. Ahí eso es parte de lo que es la ansiedad. Tenés miedo a las Ujú. preguntas que te preguntan, pero está dentro Sí, de lo que es normal. Un, no, debe ser algo nuevo porque como nunca me había ido a final, claro, eh,
como que se me ganaron los nervios y no me acordaba nada, pero posta, no me acordaba nada. Suele, Cuando suele salí de ahí pasar, me acordé todo. suele pasar y a veces algún profesor te quiere tirar un salvavidas y te hunde peor porque te tira alguna palabra y Ujú. vos no podés relacionar esa palabra con el tema. Sí, Pero eso no entra dentro de estos no trastornos, esas entra son las nada. ansiedades normales, ¿sí? Esas son Anormal, no. un trastorno de Ah, pánico que lo que planteás sería como un trastorno de pánico, te va a dar que uno pueda salir de moverte de tu sitio, ¿sí? Eso es un sí. trastorno de pánico, ¿sí? O Ah, sea, ok. mucho Bueno, más exagerado. Esos bueno, son los ok. nervios habituales. Ahí está tu sistema simpático que te está diciendo, uy, uy, escapate antes que te pregunte algo. ¿Sí? Entonces ahí está la adrenalina, ahí está tu Algo corazón así. Sí. latiendo, pero ese es el Y sistema bueno, simpático. y ese es mi miedo, ir a rendir alguna materia en terciario. Bueno, Al ¿qué final, tenés que hacer? ¿Qué tenés que hacer? Justamente acá vas a tener la pruebita de fuego. ¿Por qué? Porque en el final hacemos un oral, ¿sí? Y es justamente para eso, para que empiecen a acostumbrarse y la única manera es haciendo una y otra vez lo que me da miedo, ¿sí? Una y otra vencer vez el nervio. hasta que se pierde el miedo. La única manera, Sí, sí. ¿sí? Ok. Bueno, Aparece siempre, yo tenía un profesor que todos querían rendir con él porque decían, ay, él es re bonito. A mí me generaba rechazo. Y que me toque él para mí era lo peor, a mí yo me quedaba en blanco también. Y le estoy hablando del mm, tercer año de la carrera, no, ¿sí? yo en la secundaria de 10 puntos, cuando me fui a terciario me pasó, y como nunca Sí. me fui a final, me nervié, ¿entendés? Bueno, Nunca me pasó eso. ¿sabés cuál es el problema ahí? Es que al sacar los Eh, exámenes finales en el secundario, que se hacen solo trabajos prácticos y se hacen ese tipo de exámenes, no hay una manera de ir probando al alumno a que se acostumbre al examen. Eso han pasado y hemos pasado todos los que no hemos rendido en la secundaria. Cuando nos toca ir a presentarnos en una mesa examinadora, eso es lo que nos bloquea. Entonces, antes, cuando se ok, rendía así con el profesor, vos ya te ibas acostumbrando y con el tiempo, al exponerte, al exponerte, al exponerte, te vas acostumbrando y vas perdiendo ese miedo. Así que no es ninguno de estos, es la ah, bueno, ok, ansiedad entonces, normal, ¿sí? Bueno, bueno, la medicación que se utiliza en esos casos, dice, la idea es que te permita que vos puedas ir a tu vida normal. Otras estrategias que también deben ponerse en marcha según cada caso, por ejemplo, van a ser terapia de comportamiento, relajación y otras terapias también complementarias. Terapia de comportamiento son, que hace también el psicólogo, que se llama conductivo-conductual, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Nos enseñan, ¿sí?, a cómo tenemos que manejarnos ante determinada situación. Por ejemplo, alguien que tiene un trastorno obsesivo-compulsivo, ¿sí? Cómo manejar la alimentación, por ejemplo, cómo manejar los tiempos para no sufrir esos cuadros intensos de ansiedad. Siempre hablando de personas que tienen con alguna de estas patologías, ¿sí? Todo lo que sea relajación, hacer yoga, hacer reiki, lo que sea que ustedes le tranquilicen. Muchas personas es, por ejemplo, escuchar música, ¿sí? Otras salir a caminar. Ustedes van a ver muchas personas que dicen, no, yo salgo a caminar si no quedo loca. Bueno, esto manejando las ansiedades normales. Y a veces otra terapia complementaria que a veces uno dice, ¿qué tiene que ver? Pero a esa persona le sirve, ¿sí? Por ejemplo, aromaterapia, aprender un saumerio, ¿sí? Cosas que a esa persona le relajan. Grabar, se me fue a otro lado. A ver, ahí está. Bueno, entonces que le decíamos que se puede hacer cualquier otra terapia que para nosotros signifique relajarnos, ¿sí? Esa sería la manera de manejar nuestra ansiedad. Dice, también hay que tener en cuenta que la ansiedad además puede ser un síntoma de otro problema o la respuesta a una situación determinada, por lo que a la par hay que analizar la causa. O sea, siempre se tiene que buscar cuál es la causa. Muchas veces en los niños se presentan cuadros de ansiedad que van a manifestarse en la escuela con algún tipo de comportamiento, y a veces lo que están indicando es violencia familiar o una situación de abuso, ¿sí? Entonces, a través de las reacciones que no las puede manejar, ¿sí? Alguien externo lo puede ver y decir, a este nene le pasa algo, ¿sí?
Lo mismo nos pasa a nosotros. Pero a veces los adultos lo que hacemos es disimular más o encontrar otros tipos de herramientas. En cambio, a una criatura se le nota mucho más. Normalmente una criatura que está aislada, que se orina encima, que se defeca encima, es obvio que está pasando por una situación traumática en algún lugar. A veces es la casa, a veces puede ser otro entorno como la escuela, ¿sí? O un club, cualquiera, ¿sí? Entonces hay que buscar, analizar cuál es esa causa. Fíjense que los traumas de niñez son tan poderosos en la mente de una criatura que puede hacer que se fraccione la mente, ¿sí? Que son los trastornos de personalidad disociativa, lo que antes se llamaba personalidades múltiples, ¿sí? Entonces, fíjense que un daño a esa edad puede marcar a lo mejor el resto de su vida, ¿sí? Entonces, es muy importante, sobre todo, que los niños tengan infancias felices. Creo que cada vez que yo estoy estudiando psicología y cada vez que vamos viendo una patología a la otra, digo, verdaderamente, si los padres supieran el efecto que causan en los hijos a futuro, creo que tendríamos mucho más cuidado de lo que hacemos, ¿sí? Porque la primera infancia, los primeros años de vida, marcan el resto de la vida de esa persona, ya que un trauma en esa edad, 5, 6, 7 años, no lo olvida nunca más. Vamos a ver entonces, ahora que ya vimos los trastornos, vamos a ver el otro problema de la gente, el insomnio, ¿sí? No puedo dormir. Incapacidad de la persona para iniciar el sueño o para mantener dormida, ¿sí? O sea que va dormitando, duerme de a ratito y se despierta continuamente. Los dos casos, o no duerme, o duerme así en forma intermitente, en ninguno de los dos casos nuestro cerebro descansa. Entonces eso es lo que se considera un insomnio. En estos casos se indican fármacos hipnóticos para esta situación cuando la falta de sueño interfiere con la vida diaria. Por ejemplo, yo no puedo dormir de noche, a la mañana tengo que ir a trabajar y en mi trabajo me estoy cayendo, ¿sí? Me llamaron la atención, me suspendieron, me echaron. Si estoy manejando, me duermo en la ruta, choqué, maté a alguien, ¿sí? Entonces, en esos casos interfiere con mi vida. Las causas pueden ser estados de ansiedad, puede haber cuestiones ambientales, por ejemplo, hay personas que no pueden dormir con la luz, ¿sí? Conocí una persona que no soportaba ni siquiera la luz LED del aire acondicionado. Ay, me está matando esto. No tiene que haber ningún sonido. Hay otras personas que no tiene que haber, no sé, alguna cosa en particular. O a veces que, por ejemplo, conocí personas que duermen con el ventilador prendido de invierno también, porque lo que les gusta o les hace dormir es el sonido de las paletas. Yo tengo Eh, que dormir con el ventilador y con el aire por más que sea invierno, por esa razón. por el sonido, bueno, porque tu cerebro asocia eso con descanso, ¿sí? Entonces ahí es Y donde me vos dice, podés. ¿para qué prende el ventilador si te vas a tapar? Y no, no. Bueno, decime una cosa, si no es algo que interfiere con tu vida. Sí, porque hay lugares donde yo me voy y no hay esa comodidad y no me puedo adaptar. Por ¿Estás eso en no me gusta dormir pareja? en otro ¿Estás lugar que en no sea mi pareja o casa. no? ¿Estás en pareja o Sí, no? Bueno, cuando dormís con tu pareja, la otra persona tiene no, no, frío. sí, y acá en mi casa sí o sí, por esa razón. Y bueno, cuando interfiere, el problema está cuando interfiere. Cada uno hace su vida lo que quiere. El problema es cuando interfiere con nuestra vida diaria, o sea, nuestra relación con otras personas. Si nosotros estamos solos, bueno, sí, pero el tema es que vamos a molestar a otras personas. Así que esto se presenta siempre. Cuestión ambiental, entonces todo lo que tenga que ver con eso, el ruido, el calor, las comidas abundantes. Si yo me mandé una panzada a la noche y después mi sistema digestivo va a estar trabajando a full, entonces obviamente que no voy a poder dormir. Voy a tener ganas de vomitar, me voy a sentir mal, voy a tener acidez, me voy a sentar en la cama, ¿sí? Que son cuestiones, pero porque me comí mucho. A veces muchas bebidas estimulantes, tomar mate de noche, tomar café, otros alcohol, ¿sí? Si bien el alcohol en general, el alcohol es depresor del sistema nervioso.
pero primero tiene una fase que es estimulante, por eso el borracho simpático. Cuando pasa ese nivel de borracho simpático, empieza a ser el borracho depresivo, el que llora, ¿sí? Me dejó mi mujer, me dejó esto, me dejó lo otro y llora, ¿sí? Entonces, el alcohol en general es depresor, ¿sí? Pero muchas veces cuando está con un poquito tomado, es el que baila, el que está simpático, el que se ríe y demás. Entonces, eso también obviamente no le va a dejar dormir. Ahora toman mucho también los chicos, ahora toman los Speed, ¿sí? Las bebidas energizantes, y eso obviamente que también va a repercutir en los sueños. A veces, digamos, se toman fármacos específicos, fármacos que son, por ejemplo, un antidepresivo, va a hacer que yo esté más acelerada, ¿sí? Entonces a la noche me va a costar más. Los antidepresivos se tienen que tomar siempre temprano, ¿sí? Para que ya no tenga el efecto estimulante cuando sea el horario de dormir. Podemos tener también trastornos maníacos. ¿Cuáles son los trastornos maníacos? Esas cosas que yo siempre hago y siempre lo hice así, una manía. Por ejemplo, dormir con determinada camiseta, dormir de determinadas maneras. Por ejemplo, Dormir con la luz apagada, todo la oscuro. luz apagada, una almohada específica. Mi hijo tiene una almohada de que era bebé y nos vamos de vacaciones y lleva esa almohada asquerosa. No puede dormir si no tienes almohada. O sea, ustedes Y yo no puedo analizan, dormir sin medias, por más que bueno, haga 40 grados de calor. con Caso media y aire perdido. acondicionado sonamos. Yo estoy Bueno, todo el día, literalmente, y todo el mundo me dice, sacate eso, parece una loca. Yo ando todo el día con media. Ahora mismo estoy con media por más que haga 30 grados. y bueno, trastornos. Bicho raro. Bueno, esos son manías, ¿sí? No entran dentro del grupo anterior que habíamos visto. Esos son manías, mañas que la gente tiene, ¿sí? A veces puede aparecer también por un dolor crónico, alguien que le duele la cadera, le duele las piernas, ¿sí? Que es bastante común en las personas mayores. Entonces se acuestan, empiezan a sentir el dolor y no pueden dormir por eso. Y a veces también el uso excesivo de medicación para dormir, ¿sí? Con el tiempo deja de hacer efecto, cada vez tengo que tomar dosis más alta o me tienen que dar otro tipo de droga que sea más fuerte porque ya mi cuerpo está acostumbrado a eso, ¿sí? Eso se llama tolerancia, cuando mi cuerpo se acostumbre y ya no me hace más efecto. Bueno, entonces hay muchas causas por las cuales tener insomnio. A esto agréguenle las cuestiones particulares. Me peleé con alguien, me dejé con mi novio, lo que sea, tengo miedo, hay una situación particular en mi familia, una enfermedad. ¿Sí? Hay miles de situaciones que nos pueden estar haciendo que esa ansiedad que tenemos se vuelque en no poder dormir. Tanto los ansiolíticos como los hipnóticos son medicamentos que se llaman depresores del sistema nervioso central. La idea es bajar el sistema nervioso. La depresión del sistema nervioso tiene diferentes grados y se debe entender como una secuencia que va desde la relajación, eso es lo primero, aflojan los músculos, la sedación, me aflojo más, ¿sí? La sedación es más profunda que la relajación. La sedación me hace no querer mover los En este brazos. momento se me colgó el video. Yo te escucho bien. Luego de la sedación vamos a tener la inducción al sueño, o sea que voy a empezar a tener sueño. Y por último está el grado de anestesia, ¿sí? Entonces los hipnóticos también me van a producir, digamos que a mí me llegue un cuadro de estar anestesiada. Si yo continúo con la dosis de esto, el siguiente paso va a ser el coma y el último caso va a ser la muerte. Pero tienen que ser concentraciones muy, muy superiores. Bueno, los estadios finales justamente son el coma y la muerte. No todos los fármacos depresores tienen capacidad para provocar todos estos estadios. La mayoría de los ansiolíticos que usa la gente me va a llegar hasta la inducción al sueño, ¿sí? La anestesia son otros tipos de psicotrópicos que se van a usar para que ya se usan, digamos, en un lugar controlado, ¿sí? En un quirófano o demás. Si yo me intento suicidar, ahí sí podemos entrar en estos cuadros también.
Bueno, vamos a tener dos grupos o dos clases, ¿sí? Principalmente de estos productos. Por un lado vamos a tener las benzodiazepinas. Estas son las que más salen en la farmacia, ¿sí? Seguramente conocen a más de uno de estos. Clonazepam, alprazolam, lorazepam, bromazepam, diazepam, todos terminan igual, ¿ven? Tienen la misma terminología. Todos tienen características particulares para algo. El diazepam es un ansiolítico, pero es un muy buen relajante muscular. Entonces los médicos lo utilizan antes de una cirugía para inducir la anestesia, se llama, ¿sí? O sea, para relajar al paciente para que cuando le colocan la anestesia tenga un efecto más potente. El bromazepam, por ejemplo, es un hipnótico, ¿sí? Es el mejor de estos para hipnótico, o sea que me va a producir sueño. El clonazepam, utilizado para las convulsiones, por ejemplo, y también el clonazepam es muy utilizado en los abusos, ¿sí? Es el famoso componente de la jarra loca y demás, ¿sí? Es lo que más utilizan las personas que tienen adicción a este tipo de productos. Alprazolam, muy utilizado, y el lorazepam también, muy utilizado para dormir, ¿sí? Si bien no son tan potentes como el bromazepam, la gente está acostumbrada a usar Alplax, ¿sí? Para dormir. En realidad el Alplax lo que hace es quitarle la ansiedad, entonces se duerme por sueño, ¿sí? El bromazepam sí más es un inductor del sueño. Bueno, y del otro grupo, los barbitúricos, que ahí tenemos el fenobarbital. El fenobarbital es mucho más potente que las benzodiazepinas, que cualquiera de las benzodiazepinas. Y el fenobarbital se utiliza justamente en los casos que no ceden las convulsiones con el grupo anterior. Bueno, sí requiere mucho más, tiene otro tipo de legislación. Con las benzodiazepinas voy a tener que registrar libro, pero un libro general que después yo les voy a llevar para que ustedes vean, un libro general que se llama recetario. Y los barbitúricos se van a manejar en el libro recetario y aparte en el libro de psicotrópicos, ¿sí? Porque son drogas que son mucho más potentes. Con las benzodiazepinas, si yo me intento suicidar, me van a encontrar desmayada, porque voy a entrar en el cuadro de anestesia, eh, pero me van a hacer un lavado estomacal y listo. Es muy raro que una persona pueda fallecer usando este tipo de productos, por más que se tome la caja entera. En cambio, con los barbitúricos sí, ¿sí? Esa es la diferencia y por eso lleva mucho más controles y por eso no se les da a cualquiera, se le da específicamente a pacientes que necesiten por algún motivo. Bueno, estas benzodiazepinas, vamos al primer grupo. Un grupo muy numeroso de sustancias que tienen características muy similares, provocan los mismos efectos y poseen los mismos efectos secundarios. Siempre van a ser más o menos igual, uno un poco más potente que el otro nada más. Lo que varía entre ellas, a grandes rasgos, es el tiempo que tardan en iniciar el efecto y la duración que tiene este efecto, ¿sí? Normalmente lo que empieza rápido termina rápido, ¿sí? Actúan uniéndose al receptor del GABA. GABA era el ácido gamma aminobutírico, eso es lo que significa la sigla GABA. Y esto lo que es un receptor, un neurotransmisor que inhibe, ¿sí? Y por lo tanto intensifica el efecto inhibidor sobre el sistema nervioso de este neurotransmisor. O sea que se une el medicamento, se une a estos receptores GABA y los frena, ¿sí? Para que no esté más estimulado. ¿Qué efectos farmacológicos tienen? Todas estas benzodiazepinas son ansiolíticas a una determinada dosis y llegan a ser hipnóticas a dosis mayores, ¿sí? Me van a provocar supresión de conciencia a dosis elevadas y administradas por vía intravenosa. Y hay también dentro de este grupo una droga que es el flunitrazepam, que es considerada droga de violación, ¿sí? Así es como se la llama normalmente en la jerga. ¿Por qué? Porque lo utilizan los violadores para estos casos que tienen planificadas sus violaciones cuando eligen a su víctima. Es fácil administrar porque la administran en cualquier trago en el boliche.
el efecto que produce es que la persona, si bien no se desmaya, si bien no pierde la conciencia en ningún momento, se obnubila, ¿sí? Se nubla esa capacidad para pensar y para tener conciencia de lo que está ocurriendo, y puede tener sexo, sabe que está teniendo sexo, pero no puede determinar con quién ni con cuántos, ¿sí? Entonces normalmente esta droga la usan para estas violaciones masivas. ¿Qué usted dice, dónde ocurrió eso en una película? No, ocurre todos los días en diferentes lugares y muchas veces ocurre en nuestro grupo interno, nuestro grupo de amigos, ¿sí? Así que siempre presten atención, tengan cuidado, sobre todo con quienes ustedes van a bailar o con quien van después de bailar a otro lugar. Bueno, sepan que existe, la droga se usa, ¿sí? Y ese es el efecto que tiene. Van a tener también un efecto relajante muscular, especialmente el diazepam, y también el efecto anticonvulsivo y antiepiléptico. Estos son los efectos que tiene. Entonces, lo que van a hacer es ser ansiolíticos, ser hipnóticos, suprimir la conciencia, ser relajantes musculares y ser anticonvulsivos y antiepilépticos. ¿Cuál es la diferencia entre convulsión y epilepsia? La epilepsia es una enfermedad que tiene convulsiones, ¿sí? Una de las manifestaciones son convulsiones. Y las convulsiones son contracciones, ¿sí? Del cuerpo que se van a producir a veces por ser parte de una patología como la epilepsia, o a veces por una estimulación extraña, ¿sí? Hay niños, por ejemplo, que convulsionan cuando están con la temperatura muy elevada. No son epilépticos, ¿sí? Sino que la alta temperatura le va a generar una convulsión a ese pequeño. Por eso es tan importante controlar la temperatura en los niños. Una situación así, ¿sí? También a veces se van a presentar convulsiones en los cambios hormonales, se presenta más en los varones, ¿sí? Cuando están transitando la prepubertad, ahí pasando 12 años, cuando empiezan a tener la producción masiva de hormonas, hay algunos casos en que han tenido una o dos convulsiones. No son epilépticos, se los tiene que tratar como epilépticos por un tiempo para evitar que tenga otra convulsión, pero si no se presentan más y su electroencefalograma da una respuesta normal, es simplemente ese cambio hormonal, ¿sí? O sea, se puede presentar convulsiones por distintos motivos, no solamente por tener epilepsia. Bueno, ¿qué contraindicaciones tienen? ¿Sí? Estos están contraindicados cuando hay trastornos de pánico, ¿sí? Deben utilizarse con precaución en personas que tienen la función renal y la hepática alterada. Recuerden, farmacocinética, ¿sí? Segundo tema que vimos. El hígado, ¿sí? Es el que metaboliza todas las drogas. Si no funciona el hígado, me va a dejar droga libre. La droga libre es la que tenía el efecto, o sea que potencia el efecto. El riñón era el que eliminaba la droga del cuerpo. Si no funciona mi riñón, se acumula droga en el cuerpo y puede llegar a los niveles tóxicos. ¿Se acuerdan el cuadrito? La ventana terapéutica, ¿sí? Entonces, los que tengan problema de riñón o problema hepático, del hígado hepático van a tener que controlarse. ¿Por qué? Porque se llega a esos riesgos de llegar al pico más alto de lo que es mi ventana terapéutica. El síntoma más frecuente sería dificultad para despertar a una persona sin que exista otra causa aparente, ¿sí? No se puede despertar a la persona porque me está ya mostrando que está pasando esos niveles a ventana terapéutica. ¿Qué interacciones tienen? Interaccionan con el alcohol, ¿sí? Entonces, los que toman este tipo de productos no tienen que tomar alcohol. Normalmente, ¿qué puede ocurrir? Recuerden también, el alcohol también pasaba por el hígado, ¿sí? Y con el alcohol se va a presentar dos situaciones. El hígado tiene que elegir entre que se encarga del alcohol o de los barbitúricos, ¿sí? Si se encarga del alcohol, va a dejar libre los barbitúricos y van a potenciar los efectos. Si se encarga del barbitúrico, va a dejar libre el alcohol y va a aumentar digamos, el nivel de borrachera que tenga esa persona. ¿Sí? Entonces, con una simple copita
puede ya tener manifestación de borracho. Esto se da mucho, ¿sí? Es el típico que toma un vasito de cerveza y ya se comporta como si estuviera borracho. Interacciona con los barbitúricos, que son potentes, ¿sí? Están los ansiolíticos y los hipnóticos, pero estos barbitúricos son más complejos. Y también con los antihistamínicos, ¿sí? Los que son los medicamentos para la alergia. ¿Qué efectos secundarios tiene? Recuerden que el efecto era común a todos y los efectos secundarios eran común a todos, ¿sí? Somnolencia, estoy todo el día que me caigo, ¿sí? Sedación, tengo una flojera. Fatiga, estoy cansada, no quiero hacer nada, quiero ir a dormir. Cefalea, dolor de cabeza. Vértigo, mareo. Alteraciones cognitivas, confusión, desorientación, trastornos amnésicos, o sea, pierdo la memoria, lo que ocurre con el flunitrazepam, ¿sí? Con la droga de violación. Sé que estuve en un lugar, recuerdo la cortina, pero no recuerdo nada más, ¿sí? O sea, estaba consciente, o sea, estaba despierta porque recuerda la cortina, pero no puede manifestar ningún otro signo. Alteraciones motoras, disminución de la coordinación, relajación muscular excesiva, quiero agarrar el vaso y no me responde la mano, ¿sí? No puedo agarrar el vaso. Puede haber dependencia física y psíquica en personas que tienen tratamientos largos, ¿sí? Si yo no tomo la pastilla no puedo dormir, si yo no tomo la pastilla no me puedo tranquilizar, ¿sí? Esos son dependencia. Todos estos productos, recuerden, debería ser por un tiempo acotado, ¿sí? Un tiempo determinado. Después de eso, no. Tienen poca capacidad para provocar efectos secundarios, ¿sí? Tiene que ser dosis muy alta, salvo que se asocien con el alcohol o con otros depresores. Ahí aumenta la depresión. Recuerden que estos son productos que deprimen el sistema nervioso. La reacción corta, cuando se usan de forma prolongada, tienen menor riesgo de provocar somnolencia, pero mayores problemas de insomnio y ansiedad cuando se retiran. Ese sería el efecto rebote, ¿sí? Me van a causar más insomnio. Los de acción prolongada tienen mayor riesgo de sedación porque se me va acumulando, pero provocan menos problemas de deprivación cuando se retiran, o sea, efectos adversos cuando retiro, ¿sí? Debido a que se metabolizan de forma más lenta y sus efectos perduran durante la retirada, o sea que mi cuerpo tarda más tiempo en eliminarlo, entonces por eso yo no siento los efectos de falta, ¿sí? De la privación. Por ahí les puse un cuadrito que compara, fíjense, las drogas con las dosis, dosis que son equivalentes entre sí, cuándo comienza y cuánto dura, ¿sí? Vida media es cuánto tarda de tiempo en bajar la concentración en sangre a la mitad. Supónganse, vamos con un número, lorazepam, 1 miligramo, ¿sí? Lorazepam el tercero en la lista, 1 miligramo, el tiempo que tarda mi cuerpo en hacer que esa concentración de 1 gramo en mi cuerpo baje a 0,5, ¿sí? Eso es vida media. Bueno, fíjense, de todos el comienzo, el que tiene rápido comienzo es el diazepam, ¿sí? Diazepam de 5 miligramos, la dosis más pequeña del diazepam en el mercado. Esta de 5 miligramos, de 10 miligramos. Es el único que tiene rápido, ¿sí? Después todos los otros tienen intermedio, salvo el oxazepam, que tiene intermedio lento, o sea que va a ser más lento todavía para el inicio. Va a tardar más, ¿sí? Bueno, en la vida media todos son intermedios, excepto el midazolam, que el midazolam se utiliza muchísimo en las operaciones también, y el triazolam, que también es corto, ¿sí? O sea, dura poco tiempo en el cuerpo, eso es lo que significa. Bueno, entonces recuerden, el que comienza rápido normalmente va a tener más efectos, ¿sí? Más efectos. El que tiene vida media corta va a tener un efecto más marcado cuando yo lo quiera retirar, ¿sí? Se va a dar cuenta más fácil, ¿por qué? Porque enseguida se eliminó del cuerpo.
El que tiene más largo ese periodo de vida media va a estar más tiempo en el cuerpo, entonces por eso no lo voy a anotar. Eso eran los ansiolíticos, ¿sí? El grupo buenito. Ahora vamos al segundo grupo, que son los más peligrosos. Dice, son depresores del sistema nervioso central muy poderosos, no son selectivos, esto quiere decir que deprimen en general el sistema nervioso y otros sistemas como el cardiovascular, por eso es el peligro de muerte, por lo que pueden producir hipotensión y paro cardiorrespiratorio. ¿Sí? Entonces le decía, con el primer grupo de los ansiolíticos, no va a producir la muerte del paciente, ¿sí? Se va a desmayar posiblemente, pero no va a morir. En cambio, con esto sí me puede dar un paro cardiorrespiratorio. Actualmente están desaconsejados para el tratamiento de la ansiedad y el insomnio. Pueden crear dependencia de manera muy rápida, alcanzar los niveles tóxicos muy rápido, cosa que es difícil con el grupo anterior, que era de la benzodiazepina. Son más utilizados como para anestesia o como para antiepilépticos de segunda línea. O sea, cuando no me sirvieron los antiepilépticos de la primera línea, voy a recurrir a esto. Cuando estos nos sirven más, cuando estamos hablando de epilepsia refractaria, por ejemplo, con el uso de la marihuana y demás que está ahora, se usa justamente en la Argentina, se aprobó para el uso de esta epilepsia refractaria. ¿Qué es la epilepsia refractaria? Es un tipo de epilepsia que va a tener constantes convulsiones, pero que se dan en niños, ¿sí? O sea, no puedo decir yo con 50 años que tengo epilepsia refractaria, ¿sí? La tuve que haber tenido a los 5 años y no hay sobrevidas largas, ¿sí? O sea que imposible que haya llegado a los 50 años y que haya podido estudiar y demás. No nos sirve como excusa, digamos, ¿sí? Y normalmente cuando ya a estos chicos con epilepsia refractaria, este tipo de productos ya no les sirve, ¿sí? Y ahí es donde entra el aceite de cannabis y es útil para frenar. No cura la enfermedad, lo único que hace es reducir la cantidad de convulsiones que va a tener. ¿Qué efectos secundarios vamos a presentar acá? Depresión respiratoria. O sea, cada vez mi centro respiratorio va a funcionar menos, ¿sí? Al respirar menos, llevo menos oxígeno a la sangre. Menos oxígeno en la sangre significa menos oxígeno en los órganos. Por lo tanto, recuerden qué pasa cuando los órganos no reciben oxígeno. Infarto, ¿sí? Hay que tener en cuenta que no se produce un efecto de tolerancia a la depresión respiratoria, no hay forma de acostumbrar, ¿sí? Me tomé una pastillita más y ese fue el límite. La persona puede desarrollar tolerancia para los efectos sedantes de los barbitúricos y por lo tanto precisar mayor dosis para conseguir el mismo efecto sedante que antes, ¿sí? Por ejemplo, siempre con una pastilla me calmaba, me sedaba, pero ahora ya no me hace nada, tengo que tomar 2. En todo lo que tenga que ver para los efectos sedantes, ¿sí? No hay un límite, siempre se va a desarrollar esa tolerancia, que es el acostumbramiento. Dice, este aumento de dosis implica un aumento del riesgo de la depresión respiratoria, porque en la depresión respiratoria yo no tengo esa tolerancia, ¿sí? Entonces, para sedarme, sedar las convulsiones, por ejemplo, sí, cada vez voy a necesitar más, pero siempre tengo que controlar que no sea una dosis que me genere esa depresión respiratoria. Bueno, segundo grupo, vamos a ver los antidepresivos, los antihismaníacos y los estabilizadores del ánimo. Bueno, acá de los que ustedes ven ahí tenemos la fluoxetina, se llama droga de la felicidad, ¿sí? Porque está asociado, digamos, con que enseguida el efecto que genera es de optimismo, de estar pum para arriba, ¿sí? Ese sería el efecto típico, por eso se lo llama así, droga de la felicidad. Sertralina también es muy, muy usado. El litio es un antipsicótico, ¿sí? El litio. La carbamazepina es un anticonvulsivante y también es utilizado para los tratamientos de recuperación de personas alcohólicas. La lamotrigina, etc. O sea, varias sustancias que van a estar también dentro de este grupo. Los estabilizadores del ánimo, recuerden que una persona que tiene bipolaridad, ¿sí?
Bipolar significa que puede pasar de un estado maníaca cuando está exaltado, estaría como en el sistema simpático, y depresora cuando está, supónganse, con el sistema parasimpático, ¿sí? Cuando una persona tiene niveles medianamente estables, se puede manejar, ¿sí? O cuando sea muy excesivo el estado depresivo, yo lo puedo controlar contrarrestando, digamos, eso tratando de que levante el ánimo. Ahora, cuando una persona fluctúa rápidamente de un estado al otro, es muy difícil, ¿sí? Porque supónganse, está depresivo, le doy un estimulante y después se me va al supermaníaco. Así que lo que se usan en esos casos son los estabilizadores del ánimo, lo vuelven a algo que sea menos violento el cambio, ¿sí? Lo van a hacer que sea algo más manejable. Los estabilizadores del ánimo, los antidepresivos, los antimaníacos son fármacos que reducen la frecuencia y la severidad de los episodios maníacos, hipomaníacos, depresivos o mixtos de los pacientes con trastornos bipolar. No exacerban otros síntomas del estado de ánimo, o sea que no hacen más fuertes, ¿sí? Exacerbar son crisis, sino que previene la aparición de nuevos episodios. La idea es evitar que tengan estas rupturas muy grandes, ¿sí? Tratar de que tengan un estado más equilibrado. Dentro de este grupo vamos a ver la depresión. ¿Qué es la depresión? Trastorno del estado de ánimo con decaimiento psicológico y biológico del paciente, que se manifiesta con síntomas psíquicos como desinterés, tristeza, desmoralización, disminución de la autoestima, y somáticos, cuerpo, pérdida del apetito, disminución de peso porque no como, ¿sí? Astenia, falta de apetito, alteraciones del sueño, etc. O sea, un cuadro depresivo en el cual yo me siento mal, ¿sí? Estoy triste, estoy deprimido, no quiero vivir, ¿sí? Estoy tirado en mi cama o sin importarme de hacer absolutamente nada. El trastorno bipolar, o sea, entre las principales causas dicen los factores genéticos, esto puede ser heredado, igual que la psicosis. Un paciente que tiene psicosis, digamos, hay que indagar si antes estuvo algún familiar, ¿sí? Normalmente siempre hay algún familiar dentro de este cuadro. Puede ser fisiológico por una condición, por ejemplo, estoy enferma, ¿sí? Y eso me deprime. Puede ser una cuestión personal, estoy deprimida porque me pasó algo, ¿sí? O puede ser una cuestión ambiental. Ambiental significa con todo lo que me rodea. Me echaron de mi trabajo y estoy depresiva, ¿sí? Trastorno bipolar. El trastorno bipolar dice se alteran estos estados de manía, de exaltación y periodos de depresión profunda. Se caracteriza fundamentalmente por cambios extremos, ¿sí? Por eso necesito el estabilizador de ánimo. Suena mi vaso. Tercer grupo, los antipsicóticos. Dentro de los antipsicóticos vamos a tener la clopromacina, se usa mucho. Yo les digo los que más salen, ¿sí? La tioridacina se usa mucho, el haloperidol se usa mucho, el drosperidol, la clozapina, la olanzapina, la risperidona. Varios de estos, la trifluoroperacina también, varios de estas drogas se consideran como los antipsicóticos clásicos, ¿sí? Ahora hay unos antipsicóticos nuevos que se supone que tienen menor cantidad de efectos adversos que estos clásicos. Normalmente estos clásicos, ¿qué me presenta de efecto adverso? A la larga, al usar mucho tiempo, se pueden empezar a aparecer síntomas que tienen que ver con parestesia, o sea, adormecimiento, puede aparecer movimientos de manos, ¿sí? Como temblores, puede aparecer las parestesias de la cara, ¿sí? No siento la mitad de la cara, como si estuviera anestesiada para el dentista. Son cuestiones que se supone que aparecen después de mucho tiempo. Pero también pueden ocurrir en determinadas personas que son sensibles en la primera caja, ¿sí? Entonces, la administración de este tipo de productos requiere que el médico esté en contacto con el paciente o que esté en contacto con los familiares del paciente justamente para vigilar este tipo de reacción.
Bueno, ¿qué es la psicosis? ¿Sí? Porque estos son antipsicóticos, entonces tenemos que ver la patología, la psicosis. Es cuando yo pierdo contacto con mi realidad. En realidad es una pelea de mi yo, ¿sí? Psicológico, mi yo, con el mundo que me rodea. ¿Sí? No es una pelea con la gente, es con el mundo que me rodea. Pierdo el contacto con la realidad. Puedo perder el contacto de quién soy, con quién estoy, dónde estoy o en qué tiempo estoy. Por eso la mayoría de las alucinaciones que tienen suele ser de que se creen Napoleón Bonaparte, ¿sí? Cosas que en algún momento significaron algo importante. Hay muchas personas que tienen delirios religiosos, ¿sí? Ven alucinaciones, ven la Virgen, ven a Jesús, ¿sí? O tienen algún otro tipo de religión, entonces asocian con esas personas que son importantes para esa religión. Eh, Les digo las alucinaciones más comunes, que son Napoleón, que son Jesucristo, que son el enviado de Dios. Esas son normalmente las más comunes asociadas con alucinación. Los delirios me están persiguiendo, ¿sí? Me quieren atrapar, me quieren llevar los marcianos, ¿sí? Son típicos de este tipo de patología. Los cambios en su personalidad, era una persona tranquila, ahora grita, ¿sí? Era tranquila, ahora es violenta. Normalmente los cuadros que se van a dar con esto siempre son a ser peores, ¿sí? O sea, nunca un psicótico era malo y después quedó bueno, ¿sí? Siempre van a ser de bueno, se transforman en malo. Tienen un pensamiento desorganizado porque no están en contacto con la realidad, así que pueden decir, acabo de salir de jardín infante, y para su cabeza eso tiene sentido. Es desorganizado, con o sin comportamiento inusual o extraño. Hay personas que están tranquilas, por eso le digo, pero están pensando en otra cosa. Así como por dificultad para interactuar socialmente e incapacidad para llevar a cabo actividades de la vida diaria. O sea, la principal característica de esto es que se interfiere en lo que son los vínculos con las personas, ¿sí? Como está peleado el yo de la persona con el mundo, entonces tiene problemas para esos vínculos. No sé si vieron la película de John Snack, John Nash es uno de las mentes más brillantes, ¿sí? Después de Einstein se considera como que es uno de las mentes matemáticas más brillantes. Él tenía psicosis, ¿sí? Y él durante casi toda su vida, él veía a un hombre con una niña, ¿sí? Que después cuando los psicólogos lo empezaron a tratar, porque ya repercutió con todo, él creía que era tener una realidad alterna a su vida. Él creía que era un agente de espionaje, ¿sí? Que trabajaba para el gobierno. Hacía todo tipo de búsquedas de posibles ataques y demás, tanto en una revista o con cualquier cosa, y creó fórmulas matemáticas que son sumamente exactas. Por eso incluso hasta recibió el premio Nobel. Así que la que se da cuenta es su esposa, porque empieza a tener dificultades para mantener su vida, ¿sí? Y él accede. Cuando él accede, porque era sumamente inteligente y él accede a un tratamiento, no dejó de tener las alucinaciones, pero las alucinaciones dejaron de manejarlo, ¿sí? Para que ustedes vean lo fuerte que pueden llegar a ser. Entonces, cuando alguien nuevo se presentaba, él no sabía si era una alucinación o era de verdad. Entonces siempre le preguntaba a alguien que estaba al lado y que él sabía que era real. Bueno, les decía que le preguntaba a alguien que estuviera cerca, que él supiera que es real, le decía, ¿le ves a él? ¿Sí? Entonces, si le decía, sí le veo, él hablaba, si no, le ignoraba porque era otra alucinación. O sea, eso es terapia conductivo-conductual, por ejemplo. Le enseñan cómo tiene que manejarse en determinadas situaciones, ¿sí? Era su cerebro que generaba todas esas alucinaciones y que él aprendió a manejar. Hay una película con el actor este de Gladiador, que personifica justamente al genio este, pero la vida real es fantástica la historia. Entonces, la psicosis, el problema es que todos podemos tener fantasías, ¿sí? Podemos soñar o tener fantasías y demás. Esto está dentro de lo que son las normalidades. Ahora, cuando eso interfiere con mi vida, ¿sí? Tengo alucinaciones de ver cosas que no existen, entonces eso estamos hablando de psicosis. Pérdida del contacto con la realidad.
Los antipsicóticos o neurolépticos, se llaman así, cualquiera de las dos formas, o tranquilizantes mayores también, constituyen un grupo de medicamentos de naturaleza química muy heterogénea, o sea, muy variada, pero con mecanismos de acción que son comunes. Actúan fundamentalmente por bloqueo de los receptores dopaminérgicos cerebrales D2, ¿sí? O sea, sobre la dopamina. Aunque muchos antipsicóticos tienen actividad sobre los receptores de otros neurotransmisores. Se utiliza para el control de los síntomas de la enfermedad, aunque no son una cura de la enfermedad, pueden ayudar a mejorar la calidad de vida del paciente. La psicosis no se cura, ¿sí? Normalmente, personas que no son psicóticas pueden tener brotes psicóticos por determinada situación, ¿sí? Esos son brotes psicóticos. Por ejemplo, ¿sí? Una persona que ve cómo le atacan a su hijo o ve un accidente del hijo y que en ese momento tiene un brote psicótico y rompe todo, hace algo, pero eso no es una psicosis, eso es un brote psicótico, ¿sí? Cuando ya los brotes psicóticos se repiten, sí tenemos que pensar que puede ser una matriz psicótica, ¿sí? O sea, una forma, una estructura del cerebro que sea psicótica, ¿sí? Pero entonces, 1 o 2 casos de crisis no es psicosis. Vamos a los anticonvulsivos y antiepilépticos. Dentro de ese grupo vamos a tener la fenitoína, el fenobarbital, que era del segundo grupo, recuerden, la carbamazepina, clonazepam, ¿sí? Que son las que suelen ser las más utilizadas, la motrigina últimamente, ¿sí? Porque los otros ya empezaron a no tener mucho efecto. ¿Qué es la epilepsia? La epilepsia es una enfermedad crónica que se caracteriza por la actividad eléctrica anormal y repentina del cerebro. Los síntomas van desde las ausencias, no sé dónde estoy, ¿sí? No sé cómo llegué acá, a alteraciones en la percepción, como yo recibo, ¿sí? La percepción es como yo recibo a través de mis sentidos lo que yo veo, lo que yo escucho, lo que yo pruebo, lo que yo siento, ¿sí? Pérdida temporal de la memoria o movimientos descontrolados y convulsiones. Eso sería la epilepsia. Entonces, una enfermedad crónica, una vez que yo la tengo, la voy a tener siempre, ¿sí? No todas van a tener, salvo que ocurra algo que genere en esa persona una epilepsia, ¿sí? La convulsión. La convulsión es como un cortocircuito en el cerebro como para que se ubiquen. La convulsión es un síntoma que puede responder a múltiples patologías y se presentan cuando el cuerpo de una persona se sacude de manera rápida e incontrolable. Lo que le decía hoy de los bebés, por ejemplo. Los fármacos antipilépticos y anticonvulsivos suprimen la actividad neuronal lo suficiente, o sea que aquietan, deprimen a las neuronas para prevenir esa hiperactividad. Estas sustancias no modifican el curso de la enfermedad, no la van a curar, no la van a detener, lo que hace es evitar que empeore. Tratan los síntomas, disminuyen o inhiben las crisis para mejorar la calidad de vida del paciente y disminuir la posibilidad de daño cerebral. ¿Por qué? Cada vez que un chico tiene una convulsión, neuronas del sistema nervioso mueren, ¿sí? Entonces son pérdidas, son daños cerebrales que va a tener la persona, ¿sí? Entonces cuando yo evito que tenga convulsiones, estoy previniendo daños. Bueno, ahí terminó. ¿Se entiende este tema? Sí, profe, re entretenido me Sí, pareció. Bueno, sí, profe. Sí, está muy esto interesante. se van a encontrar muchísimo. Este grupo de medicamentos, todo lo que tenga que ver con los psicotrópicos, ya venía en aumento, no es solamente la pandemia, pero ahora con la pandemia como que se acrecentó. Si ustedes prestan atención, la mayoría de las personas que están alrededor de ustedes toman algún tipo de ansiolítico, ¿sí? Pero cuando se les sugiere que vayan a un psicólogo a ver cuál es la causa, no lo quieren hacer, ¿sí? Todavía tienen el tabú, el mito de que el psicólogo es malo, es para los locos. No, al contrario, eso es algo importante que ustedes como agentes sanitarios también lo tengan claro, ¿sí? Al psicólogo se va para evitar que mi cabeza se quiebre, ¿sí? La psicosis cuando mi cabeza se quiebra. Entonces yo necesito
evitar que ocurra eso. A veces necesito que me enseñen cómo hacer. Esas son las terapias conductivos conductuales, ¿sí? En los cuales me van a ir enseñando como una escuela y me van a ir diciendo, ahora vamos a hacer este pasito, mañana vamos a hacer este otro pasito, ¿sí? Y de a poco voy aprendiendo a enfrentar la situación. Esto con la fobia, con los trastornos, con todas esas se puede hacer. En algunos de los casos, sobre todo estrés postraumático, tengo que ver cuál es la causa, cuál fue el estrés, ¿sí? Mientras que yo no sepa cuál es el estrés y yo no pueda enfrentar esa situación, por más dolorosa que sea, voy a seguir teniendo el trauma, ¿sí? Y eso incluye pérdidas, violaciones, ataques, accidentes, todo lo que ustedes quieran, ¿sí? Yo siempre al final de año, el examen final es justamente un tema que ustedes eligen y ustedes me hablan del tema que ustedes eligieron. Y siempre les digo que busquen un tema que tenga significado para ustedes, ¿sí? Por ejemplo, elijo hipertensión porque en mi casa mi abuelo es hipertenso, elijo diabetes porque mi mamá es diabética. Algo que tenga significado para que ustedes puedan relacionar con lo que es la vida, ¿sí? Porque ustedes están viendo cómo es el abuelo, cómo vive la mamá, ¿sí? Entonces ustedes asocian, cuando aprenden, asocian eso justamente a lo que ustedes ven. Una de mis alumnas me eligió este tema, sistema nervioso. Cuando le pregunto el motivo, me dice, porque yo tengo todas esas patologías, profe. Tenía fobia, tenía TOC, tenía estados de ansiedad. Entonces cuando me dice, es imposible que una chica de la edad de ustedes tenga todo eso si no hay una causa. ¿Se entiende? Tiene que haber algo atrás. Y entonces le dije, no me digas cuál es. Le digo, pero ¿pudiste identificar una causa que es lo que te desencadenó tener todo esto? Y me dice, sí. Y había sido una violación cuando era chiquita. Pero ¿qué hacía ella? Ella peleaba ahora con los padres porque los padres querían que haga terapia y ella no quería ir porque ella no estaba loca. Así que de mi parte lo que yo pude hacer es justamente orientarle y decirle que ella era demasiado jovencita para tener todos esos trastornos y no solucionarlos, ¿sí? No va a quedar 100% bien, pero va a poder mejorar mucho de esos trastornos. El estrés postraumático va a seguir, pero va a poder manejar el estrés, ¿sí? Va a aprender con el tiempo y con la terapia, va a aprender justamente a que no le interfiera. No podía tener una pareja, no podía tener un trabajo estable, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando entraba en crisis nadie aguanta, ¿sí? Son muy pocos, no quería decirle a las parejas lo que había vivido, entonces obviamente no le entendían cuando ella estaba en crisis. Entonces es muy importante que los que estén alrededor de esa persona sepan cuál es la situación y sepan que se puede pedir ayuda. Hay terapia para pareja, hay terapia para la familia, ¿sí? Todo tiene una forma de canalizar. Se habla poco, ¿sí? La gente tiene miedo de hablar de estas cosas o tiene vergüenza. Y eso no es una vergüenza. Necesitar un psicólogo, necesitar un psiquiatra no es algo que esté mal, ¿sí? Estoy mal si me cierro y no dejo que nadie me ayude. Ese es el primer síntoma de que estoy mal, ¿sí? Entonces, de a poquito, paso a paso, se puede salir adelante de cualquier situación. No voy a quedar 100% bien, ¿sí? Pero voy a estar mucho mejor de lo que estuve antes de tomar la decisión. Y voy a estar mejor con los que me rodean, ¿sí? Recuerden que toda esta patología, el problema está en que no puedo tener una vida normal o una vida medianamente lo que era normal para mí, ¿sí? Cuando se dan estas situaciones traumáticas, así como le pasó a ella, obviamente que hay un vacío y hay un resentimiento de la vida. Estoy malo con Dios, estoy malo con todo el resto que no pasó por lo que yo pasé, ¿sí? Son situaciones que se van a dar y son naturales que se den, ¿sí? Ahora, los que están alrededor tienen que también prepararse para poder acompañar, ¿sí? Esto se llama salud mental. Y la salud mental, si bien no está bien estructurada en todo lo que sea nuestra legislación, siempre, bueno, se ve la forma de que se pueda solucionar. Ahora están analizando modificar otra vez la ley de salud mental porque quedaron muchos baches pendientes. Así que, bueno, esto es algo que ustedes van a ver muchísimo en cualquier farmacia, chica o grande, cualquier farmacia que ustedes estén. Obviamente la farmacia grande tiene mucho más movimiento, pero lo van a poder ver en cualquiera. Y ustedes como agentes, el rol de ustedes es justamente aclarar que todo esto tiene tratamiento, ¿sí? Y tiene un acompañamiento también que se le puede hacer.
pero que no se puede dejar todo en manos de medicamentos. ¿Sí? Tengo que hacer algo por mí, tengo que hacer algo que me haga sentir bien a mí. Esa va a ser la manera que yo pueda salir, ¿sí? De la situación traumática en la que estoy. Bueno, niñas, estamos entonces. Mi hijo tenía una revista, bueno, tiene una revista así, donde en una de las ediciones se habló sobre la epilepsia refractaria. La epilepsia refractaria, la que yo le decía, que se da en niños de hasta 5 años y en la cual tiene una convulsión detrás de la otra. Para este tipo de sustancias, de este tipo de patologías, se aprueba la ley de cannabis medicinal, que es la ley del aceite esencial de la marihuana. Cuando se aprueba la ley todavía no había acá nada regulado, nada legislado, se traía el aceite del exterior con determinadas farmacias que eran las autorizadas a traer, y sin embargo la querían producir acá. Las primeras que empezaron a producir son las mamás de estos chicos, ¿sí? Fundaron una asociación que se llama Mamá Cultiva con la hoja de la marihuana. Lo primero que todo el mundo pensaba era, estas son unas faloperas, ¿sí? Y sin embargo lo que ellas hacían era plantar planta de marihuana justamente para poder sacar ellas mismas el aceite y dárselo a sus hijos. Cada una tenía su método, su forma de plantar, su planta, ¿sí? O sea, era todo desorganizado, por lo tanto, los aceites no eran iguales, cada una hacía su aceite. Todas tuvieron procesos penales porque es un delito. La ley federal de estupefacientes dice que no podés tener planta marihuana. Todas están fichadas en el FBI, en nuestro CIDE, ¿sí? Que sería como nuestro FBI, nuestra federal. Todas están fichadas, todos tienen causas penales por eso, pero ellas son las que motivaron la aprobación de esta ley, son las que llevaron adelante. ¿Cómo se hace en otras partes del mundo? ¿Sí? Nuestra ley habla acerca del aceite, ¿sí? Ahora está regulado, ahora lo hacen varios de las provincias, lo hace el Estado. Cuando se tiene alguna de estas patologías que están implicadas, uno se registra en salud pública, o sea, yo le puedo registrar a mi hijo, supónganse, una vez que está registrado y está comprobado que tiene la patología, si yo quiero cultivar, me van a asignar plantas que son modificadas. Esas plantas modificadas tienen más potenciado todo lo que sea la parte medicamentosa, ¿sí? Y tiene disminuido todo lo que sea el potencial, la sustancia de la planta que son potenciales de adicción. O sea, son plantas híbridas, se llama, que tiene justamente potenciado y para que todos los aceites salgan igual. Y van a tener que criarse no más de 9 plantas por persona y van a tener que criarse de determinadas maneras esas plantas, ¿sí? O sea que yo no lo puedo hacer como yo quiera, sino que me van a controlar y van a hacer como dice el Estado que yo lo tengo que hacer. Esto es lo que está autorizado. No está autorizado en la Argentina fumarme un porrito, ¿sí? Cuando ustedes ven las películas norteamericanas que dice, bueno, tengo una bolsita de marihuana porque soy paciente con cáncer, eso es en Estados Unidos donde la ley le permite, ¿sí? En Estados Unidos al que tiene una patología terminal, les permiten el consumo recreativo de marihuana. ¿Por qué? Porque eso le va a permitir sentirse mejor el último tiempo. Ya no hay problema con la adicción porque no va a vivir mucho tiempo de todas maneras, ¿sí? Pero eso dice la ley en los países donde está autorizado. Por eso se llaman paliativos, hacerle sentir mejor, no la van a curar. En nuestro país eso no existe, ¿sí? Entonces acá, si te encuentran fumando un porro en la calle, y vas a ir preso, ¿sí? Eso tienen que tener claro porque la gente confunde. Y ahora cuando ven, ahora hay cremas que tienen marihuana también. Ustedes van a ver, y eso les mostré el otro día cuando les llevé en el curso, van a ver infinidad de cremas en el mercado que dicen que tiene marihuana y sin embargo no lo tienen, ¿sí? Tiene alcanfor, que me da esa sensación de verde, de clorofila, pero no tiene nada que ver con lo que tenga marihuana, ¿sí? Así que eso también, como agentes de salud, tienen que tenerlo bien en claro. El problema de la marihuana, podemos debatir horas si está bueno, está malo, si hace bien o hace mal, ¿sí? Podemos horas. El problema está en que yo no puedo saber los receptores que tiene mi cerebro para la droga. No lo puedo saber de antemano. Entonces hay personas a las que la marihuana en el primer cigarrillo le puede desencadenar cuadros psicóticos
y hay otras personas que pueden fumar durante años y no le pase nada, ¿sí? Yo digo, bueno, más riesgo, voy a fumar. Bueno, el tema es qué tipo de cerebro tengo yo, ¿sí? Eso tienen que tenerlo en claro. Cosas buenas siempre tienen, cosas malas siempre van a tener también. Recuerden que la marihuana, eh, el único ser vivo que tiene receptores para este tipo de plantas es el ser humano, o sea que está asociado al ser humano prácticamente desde su existencia, ¿sí? Así que no es la primera vez. Durante el transcurso de la historia, ¿sí? Se han presentado muchas veces crisis por el opio, por la heroína, por la marihuana, por la cocaína. Cuando se vuelve un conflicto, cuando interfiere con la vida de las personas, cuando se vuelve un conflicto entre países, es donde se ponen las leyes y se limitan. Antes, el consumo de la marihuana, ustedes ven las películas de hippie, ¿sí? En la década del 60 en Estados Unidos, los grandes recitales, todos fumando marihuana porque era legal fumar, no había ningún tipo de prohibición. Cuando eso fue un desmadre que fue caótico para el resto de la sociedad, es donde se pusieron dentro de lo que son las legislaciones internacionales, y en el año 1971, cuando yo nací, o sea, 51 años atrás, es donde se prohibió, ¿sí? A partir de ahí se prohíbe el uso común, el uso recreativo, y solamente para cuestiones médicas, ¿sí? También lo que se prohibió fue el tránsito entre países. Por eso, si ustedes quieren ir a otro país y llevan una carga de marihuana o cocaína, iban a caer presos, ¿sí? Ese es el tema. Hay determinados momentos en que la sociedad sufre el efecto de este tipo de drogas, por lo tanto se tiene que restringir. Hay países como Uruguay donde la marihuana es libre, ¿sí? Está, digamos, con cuestiones en las cuales aseguran que al tenerlo libre baja el precio porque, y la peligrosidad de los carteles de drogas porque es libre, así que pierden fuerza los contrabandistas. Bueno, cada uno tendrá su teoría y eso también tiene que ver mucho con la cultura del país, ¿sí? En un país culto, en un país donde eh, el cerebro esté desarrollado, vamos a poder tener muchas más libertades, ¿sí? Los países donde no hay educación, es muy difícil liberar cuestiones, como el nuestro, lamentablemente, liberar cuestiones que tienen que ver con esto porque no van a medir, ¿sí? No va a haber un límite. Bueno, sé que puedo fumarme un porrito por día. Si se libera, no va a haber límites, ¿sí? Lamentablemente la historia, ¿sí? Es lo que muestra. El famoso Paco, ¿sí? El Paco está haciendo estragos en todo lo que sea la zona centro, Buenos Aires, ¿cómo se llama? Entre Ríos, Santa Fe, está haciendo estragos. Y el Paco es el residuo de la fabricación de cocaína, el residuo. O sea, ¿a quién se le ocurriría drogarse con el residuo de la droga? Bueno, acá tenemos, ¿sí? Entonces, cuando no hay inteligencia, no se puede liberar y dejar a criterio de las personas el uso, porque no hay criterio, ¿sí? Entonces, yo soy una que está en contra totalmente de la liberación de drogas, pero por este motivo, ¿sí? Porque no hay manera que eduquemos de pronto a toda la sociedad y que entiendan lo que significa consumir legalmente una droga, ¿sí? Entonces, ¿quiénes van a sufrir las consecuencias? Mis hijos y mis nietos, porque se van a salir y van a encontrar. Y todos conocemos un faloperito del barrio, ¿sí? Todos sabemos cómo es. Que te va a robar la garrafa, que te va a robar esto, que te va a robar, porque no puede trabajar, es lógico. Y no puede trabajar, va a gastar toda la plata que tenga, va a gastar la plata de la familia, va a llegar un momento en que va a ser excluido de todos los lugares porque falla, porque fracasa, porque no cumple, ¿sí? Va a perder los trabajos, va a perder la familia, va a andar dando vueltas y se convierte en los rateritos, ¿sí? Entonces todos conocemos, siempre hay uno o dos en el barrio. Bueno, ahora imagínense tener 100 en el barrio. Imagínense ir a la costanera y que estén caminando 1000 faloperitos en la costanera, junto con ustedes. Entonces va a interferir con la vida, ¿sí? Entonces eso es el problema de la liberación. Bueno, ahí va mi
consejo de mamá, mamá, mamá gallina. No, yo estoy en contra de la liberación de drogas por ese motivo. Si tuviéramos un país culto, una población culta, sí, porque se manejaría totalmente distinto. Pero no en el estado en que estamos, porque lastimosamente le van a utilizar a estos pobrecitos que no pueden pensar, porque no pueden pensar por el consumo de droga y por la falta de comida. Las dos cosas interfieren con la capacidad cognitiva de una persona, que es la inteligencia, la falta de comida, el hambre. ¿Sí? Y recuerden que tenemos en nuestro país en este momento el 50% de los chicos con hambre. O sea que estos chicos que hoy tienen hambre en la infancia van a tener un cerebro poco desarrollado para cuando lleguen a la adolescencia. Entonces, ¿cómo le voy a hacer pensar? ¿Sí? Es muy difícil que terminen una escuela, es muy difícil que puedan ampliar, digamos, un poco sus conocimientos. Así que es muy difícil que entiendan el riesgo de un consumo de marihuana. Bueno, estamos, niñas. Estoy subiendo el video de la clase pasada, que al final no le subí. Les hice el video, pero no subí a YouTube porque terminó muy tarde. Así que le estoy subiendo eso y después les subo este otro, ¿sí? Les mando primero el video y después el material de hoy para que no se confundan. Ok, ¿Estamos? no le pedí el video porque pensé que no iba a subir. No, sí, Estábamos leyendo el cuando doy por PDF, Zoom, háganme acordar porque no, estoy pero no quise pelota, ser, ¿cómo es? Demasiado hincha. muy hincha, no, Pues no hay yo había problema. visto que no mandó, pero no quise molestarle, ¿viste? Pensé que usted no No, quería sí, subir. la única que no puedo hacer el video cuando nos mandan a la clase, al salón de atrás. Allá no tienen Ah, suficiente internet y ahí no puedo grabar. Pero si no, cuando hago ah, así por Zoom siempre está grabado, ¿sí? sí, igualmente acá mi internet está súper lento. Nosotros compartimos con dos vecinos Eh, por el tema de... Y está re lento, ahora se colgó la mitad de su video. bueno, Yo a vuelvo ver, a mirar de nuevo y ahí me informo mejor. bueno, Por tengan eso. en cuenta entonces, para este tema, lo que es importante que ustedes sepan, lo que son las definiciones de las enfermedades, ¿sí? ¿Qué es depresión, qué es ansiedad, qué es fobia, ¿sí? Y Ok, efectos generales que tienen las benzodiazepinas y las contraindicaciones o efectos negativos que tienen en general, ¿sí? Esas son las que tienen que saber más básicamente. ¿Estamos? ok, sí, estamos. Que tenga buen Bueno, fin de... igualmente para ustedes, pasen bien. Igualmente. Ahí dejo. Chao, profe, buen fin de... Gracias, mi corazón, igualmente para ustedes. Chau, chau.